El Parque Nacional Mesa Verde es un pequeño rincón de la meseta suroeste de Colorado, en los Estados Unidos. Esta meseta se conoce con el nombre de Cuatro Esquinas. Con sus bosques de coníferas, fue durante muchos siglos el lugar más importante de los indios Anasazi. Cuando Mesa Verde fue abandonada alrededor del año 1300 después de Cristo, sus numerosos restos y ciudades desiertas no fueron olvidados como tantas veces sucede, sino más bien recordado a través de la tradición oral a lo largo de los siglos. A finales de 1888, los hermanos Richard y Alfred Wetherell, acompañados de su cuñado Charlie Mason, ganaderos y terratenientes de la zona River Valley, al este de Mesa Verde, fueron los primeros en explorar la zona. A finales del año, descubrieron las ruinas de edificios y grandes asentamientos. Las exploraciones continuaron durante los años siguientes, todas estas por un joven explorador sueco, Gustav Nordenskiöld, que quería llevar a cabo un estudio arqueológico donde estos exploradores locales habían encontrado las misteriosas ciudades perdidas. Excavó numerosos restos de asentamientos en el punto más alto de las áreas, ahora conocidas como Wet Heron Mesa y Chapin Mesa. Mesa Verde se convirtió en Parque Nacional en 1906, lo que lo protegió de la explotación, y desde entonces hasta estos días los estudios arqueológicos han continuado. Hoy es posible visitar estos restos del pueblo Anasazi, los cuales son mantenidos y restaurados constantemente por el Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos. Durante siglos, los indios Anasazi vivieron en las mesetas del sur de Utah y Colorado, además de las llanuras del norte de Arizona y Nuevo México. Se han encontrado rastros de sus pueblos y cultura en toda la región. La historia, el asentamiento de Mesa Verde en la antigüedad, a través de los primeros siglos después de Cristo, siguen siendo un misterio. En la actualidad, los arqueólogos han podido identificar 4 periodos sucesivos de ocupación. Estos corresponden a 4 etapas de desarrollo cultural. El primero, conocido como Cestero III, data de los años 450 al 750 después de Cristo. El segundo, Pueblo I, Pueblo I, de los años 750 al 900 después de Cristo. El siguiente, Pueblo II, de los años 900 al 1100 después de Cristo. Finalmente, Pueblo III, de 1100 al 1300 después de Cristo. Este último fue el último periodo de asentamiento antes de la salida total de los Anasazi de la región. Los primeros seres humanos en llegar a estas zonas fueron cazadores y pastores, después de que abandonaron su estilo de vida nómada y se volvieron sedentarios. Estos comenzaron a cultivar maíz y calabaza. No hacían cerámica, sino que utilizaban sofisticados recipientes elaborados con fibras vegetales. Es a partir de esta práctica que se les dio el nombre de basket makers. Sus chozas primitivas, simples trincheras excavadas bajo tierra y sostenidas por estacas de madera, reciben el nombre de pacales. Estos pronto se expandieron en pequeños pueblos, originalmente como la base de las alturas rocosas, luego en las llanuras altas, cerca de las áreas cultivadas. Alrededor del año 500 después de Cristo, los denominados esteros o basket makers descubrieron las técnicas para la fabricación de la cerámica y el uso de arco y flecha. Paralelamente, también comenzaron a crear pavo. En varios sitios del Parque Nacional Mesa Verde, especialmente en Ruins Road y Step House, podemos admirar la estructura de estas casas. Uno de los mejor conservados es el yacimiento número 117, el cual consta de una gran sala con hogar central y antecámaras de acceso y ventilación. El techo de barro y paja estaban sostenidos por 4 robustas vigas de madera y estaba perforado para permitir la salida del humo. A partir del año 850 después de Cristo, en la fase Pueblo I, los Anasazi cambiaron sus hábitos de vida. No abandonaron por completo las casas de trinchera, sino que comenzaron a construir casas sobre el suelo. Estas nuevas casas constaban de varias habitaciones de planta cuadrada. Originalmente se construyeron con arcilla seca y paja, más tarde con ladrillos cocidos de forma regular. Con el paso del tiempo, el número de habitaciones en estas casas aumentó y adquirieron una estructura compleja, expandiéndose para formar aldeas que los españoles llamaron más tarde pueblos.
La economía y habilidades de los habitantes de Mesa Verde, originalmente basados en la agricultura, creció gracias al comercio. La producción de cerámica alcanzó altos niveles de calidad. Con el transcurso de los siglos, las aldeas se transformaron en ciudades y alrededor del año 1100 d.C. hubo un enorme aumento de población en la meseta de Colorado. En el Parque Nacional Mesa Verde, la mayoría de los sitios están construidos en dos planicies altas, separadas por profundos cañones. Estos son Chapin Mesa y Wet Heron Mesa. El primero, Chapin Mesa, contaba con una gran comunidad rural, lo que motivó la construcción de una veintena de caseríos, formados por casas de varios pisos con un gran número de habitaciones. A pesar de este cambio en los hábitos de vivienda, los nativos del altiplano nunca abandonaron por completo las chozas de trinchera. En cambio, los transformaron en quivas, enormes estructuras subterráneas circulares para uso ceremonial y religioso. 5 quivas han sido identificados en Chapin Mesa, y no muy lejos de ahí se encontraba lo que debió ser una especie de reservorio de la antigüedad, hoy conocido como el Lago de las Momias. Sin embargo, según algunos expertos, no se trataba de un lago en absoluto, sino de una enorme quiva utilizada por toda la comunidad para danzas y ceremonias. La evidencia muestra que en muchos casos las quivas estaban conectadas a las estructuras similares a torres, cuyo propósito aún no se han descubierto. Entre estos se encuentra la Torre del Cedro y un conjunto monumental de doble muralla, quizás templo o mausoleo, esto conocido como el Templo del Sol. Sin embargo, el sitio más impresionante de Mesa Verde es sin duda el Palacio del Acantilado, un inmenso edificio construido alrededor del año 1200 d.C., en un área protegida bajo el abrigo rocoso. Contiene 220 habitaciones y 23 quivas, y que claramente albergó varios cientos de personas. Entre las diversas casas construidas sobre los acantilados por los Anasazi, dentro de las cavidades rocosas, con sus torres sobre bases cuadradas o circulares, el Palacio del Acantilado es sin duda la edificación más notable, y la primera vista de él asombró a los primeros exploradores que llegaron a la zona al final del siglo XIX. Estos palacios legendarios, las muchas casas construidas sobre los espolones rocosos, las torres y las quivas, fueron completamente abandonadas después del año 1300 d.C. Solo podemos suponer que los Anasazi se vieron obligados a irse por largos años de sequía y hambruna, pero no hay evidencia clara de esto. Hoy, Mesa Verde, con sus 4.000 sitios arqueológicos, es un centro patrimonial de incalculable valor, donde, según los indígenas, aún se escuchan los ecos de las danzas y rezos de los antiguos nativos americanos. A partir del año 800 d.C., durante el periodo conocido como Clásico Tardío, las ciudades mayas, que habían alcanzado niveles significativos de poder económico y político en lo que culturalmente ahora se les conoce como tierras bajas, entraron en un periodo de decadencia por razones que hoy desconocemos, al menos no de una forma clara y definitiva. Casi todos estos centros fueron abandonados paulatinamente, perdiéndose todo rastro de ellos hasta el siglo XVIII, cuando los primeros exploradores encontraron sus restos cubiertos por vegetación y escombros. En Yucatán, la situación era diferente. Acá, entre los años 750 y 900 o 950 d.C., una serie de pequeños pueblos que hasta entonces habían tenido un papel marginal recibieron un impulso cultural, sin duda ligado a su importante desarrollo económico. Esto probablemente se debió a la llegada de pueblos pertenecientes a la cultura maya chontal desde el norte, quienes estuvieron muy ligados a la cultura del altiplano mexicano. Esta fue la época en que florecieron Uxmal, Sayil, Lavna, Cabá, Río-Bec y otros pueblos, cuyos imponentes restos aún se encuentran dispersos por todo Yucatán. Si bien
Cada pueblo tenía sus propias características, todos tenían en común un solo estilo arquitectónico, conocido como el estilo Puuc, nombre recibido por la región en la que se han encontrado más evidencias. Entre los elementos típicos de este estilo arquitectónico se encuentran los mosaicos de piedra tallada que decoran los frentes de los edificios, el uso de las falsas bóvedas o arco maya, columnas de fuste circular y los enormes mascarones de estuco vinculados a las imágenes de Chac, conocido como Tlaloc, y el monstruo terrestre. Entre los restos de los pueblos del Clásico Tardío, quizás los más impresionantes son los de Uxmal, cuyo sitio es tan grande que ha llevado a los arqueólogos a considerarlo como la capital Puuc en Yucatán. Una característica típica de Uxmal es el edificio cuadrángulo, una innovación arquitectónica en el mundo de los mayas. Estos edificios son estructuras de 4 lados, levantadas sobre plataformas bajas alrededor de un gran patio. Su elegancia es tal que se les ha llamado palacio. El edificio cuadrangular más famoso de Uxmal es el edificio de las monjas, llamado así por los primeros exploradores españoles, ya que la estructura cerrada del patio, rodeada de edificios divididos en 4 tipos de celdas, le recordaba a un convento. El frente del edificio, cubierto con mosaicos de piedra tallada para formar refinados motivos geométricos griegos, de rombos y columnas en miniatura, alternando con enormes mascarones del dios Shak, con su nariz protuberante, las escaleras y galerías porticadas que dan al patio dan a este edificio una rara y sorprendente elegancia. Los bajos relieves que muestran el jaguar y la serpiente emplumada hacen eco de los temas religiosos de los pueblos mayas y mexicas. Las puertas de acceso consisten en grandes arcos construidos con la técnica de falsa bóveda o arco maya, ya que en México se desconocía el uso del arco verdadero, esto hasta la llegada de los europeos. El cuadrángulo de las palomas tiene una estructura similar, aunque más pequeña. El nombre proviene de los complejos panales en la cumbre, cuya estructura perforada se asemeja al estilo conocido como palomar. En la parte sureste de Uxmal se encuentra el edificio más prestigioso e imponente de todo el sitio, el cual es conocido como el Palacio del Gobernador. Este nombre se lo dio Fray López de Cogolludo, clérigo español que visitó el lugar, y lo describió en sus memorias publicadas en 1688. Cuando vio por primera vez este edificio, el fraile se convenció de que se trataba de alguna residencia de los gobernantes de Uxmal. El edificio se eleva sobre una plataforma formada por 3 terrazas, cuya cumbre se accede por una amplia escalera central. Consiste en un bloque central de 4 lados de 150 pies de largo y 2 bloques laterales, cada uno de 50 pies de longitud. Como en las demás estructuras de Uxmal, el interior está dividido en pequeños cuartos similares a celdas. Los mosaicos que adornan la parte superior de las fachadas exteriores, el uso del falso arco o arco maya y el pórtico columnado señalan al Palacio del Gobernador como un ejemplo típico del estilo Puuc del Clásico Terminal o Clásico Tardío. Aunque muchos académicos creen que este palacio fue el centro del poder real entre los mayas, además de ser un sitio de ceremonias importantes y una corte real en todos los sentidos del término, no hay duda de que su función real sigue siendo un misterio. Con base en estudios recientes, se ha demostrado que el palacio fue construido de acuerdo con un plan cuidadosamente diseñado y con direcciones precisas, ya que desde la puerta central, las personas que observaban las estrellas podían ver a Venus en el horizonte a medida que salía por la mañana y subía hasta un punto por encima de la cúspide de una pirámide. La ciudad contiene otros conjuntos y edificios singulares de gran interés, como la Gran Pirámide y la Acrópolis Norte, Casa de las Tortugas y el conjunto conocido como Necrópolis, además del siempre presente campo para el juego de pelota. Desafortunadamente, nada se sabe ahora de los gobernantes y la gente de Uxmal, y no hay inscripciones que puedan contarnos la historia de las dinastías reinantes o eventos importantes en la historia de la ciudad.
Sin embargo, la fascinación y el misterio mismo que envuelven a esta prestigiosa ciudad se puede resumir en un monumento único en todo el mundo de la América precolombina, la Pirámide del Adivino. Su construcción está asociada a una leyenda donde un adivino le ganó una apuesta a un rey, ya que éste lo retó a que no podría construir una pirámide en una sola noche. Esta pirámide es una gigantesca estructura escalonada con la parte superior plana y una base elíptica, y es el resultado de una serie de diferentes etapas constructivas y superposiciones que se produjeron a lo largo de diferentes periodos. Dos escaleras empinadas conducen a los templos en la parte superior. La del lado occidental de la pirámide tiene una fachada decorada al estilo Chen, completamente cubierta con mascarones que se relacionan con la serpiente emplumada, uno de los cultos más antiguos en el mundo maya. En la base de la escalinata que recorre el lado occidental de la pirámide, excavaciones recientes han sacado a la luz los restos de un santuario más antiguo que el resto del conjunto arquitectónico. Este data posiblemente del año 569 después de Cristo. Este, según creen algunos expertos, es el núcleo de este misterioso edificio del templo, que se eleva sobre la vegetación y domina los restos de la gran ciudad maya de Uxmal, la gran capital de la zona Puc en el estado de Yucatán. Entre los años 800 y 1000 después de Cristo, la unidad cultural provocada por el Imperio Wari en Perú precolombino se derrumbó, y este colapso condujo a la formación de una serie de pequeños reinos de corta duración. Después de aproximadamente el año 1450 después de Cristo, estos fueron incorporados por la fuerza al Imperio Inca. Estas nuevas culturas, de lo que se denomina el segundo periodo intermedio, fueron regionales y heredaron el urbanismo y los métodos de trabajo de bronce de los Wari. Desconocidos en el Perú hasta el año 700 después de Cristo, los nombres de algunos de estos reinos nos han sido transmitidos por los cronistas españoles que escribieron sobre las empresas y las conquistas de los gobernantes incas. Los resultados de las investigaciones arqueológicas han confirmado lo que escribieron. Dijeron que en las zonas costeras del norte había un reino floreciente llamado Chimú, cuyos representantes aparentemente habían heredado muchos aspectos de los moches. Los moches habían vivido a lo largo de los mismos valles varios siglos antes del Imperio Wari. La leyenda sobre la fundación del reino Chimú cuenta que un día llegaría una balsa a las costas moche desde el otro extremo del mar, y un hombre llamado Takainamo tomaría el poder de acuerdo con la voluntad de un gobernante de un país lejano. Todavía no está claro cuánta verdad tiene este relato, si es que contiene alguna, y todo como parte de un antiguo mito. Sin embargo, no cabe duda de que los Chimú dejaron atrás de sí huellas de una rica cultura, especialmente en los que se refiere a la orfebrería, la cerámica y el arte de la decoración con plumas. Con una sociedad organizada y estructurada de acuerdo con los rígidos principios jerárquicos, los Chimú del Valle Moche impusieron su poder y fundaron lo que fue casi un reino confederación, dentro del cual cada raza pudo conservar su propia identidad cultural. La información arqueológica parece indicar que los gobernantes del Valle de Chimú o del Reino de Chimú permitieron que varios centros urbanos disfrutaran de cierta independencia económica, aunque el poder administrativo estaba centralizado. La razón principal de esta centralización probablemente fue para manejar la distribución del agua y en consecuencia el sistema agrícola, que, junto con la pesca y la artesanía, era el recurso económico más importante.
Los relatos nos dicen que a pesar de las conquistas incaicas y españolas, la dinastía Chimú se mantuvo hasta el año 1602 después de Cristo. En el apogeo de su esplendor, a partir del año 1300 después de Cristo, los reyes chimúes nombraron capital al pueblo de Chan Chan. Transformaron lo que había sido un pueblo modesto, el cual data del periodo Wari tardío, en una genuina metrópolis. Sus ruinas, que cubren un área de casi 20 kilómetros cuadrados, sugieren que fue la ciudad más grande de la América precolombina. La estructura de la ciudad era extremadamente compleja y bastante original. Se han identificado 9 áreas amuralladas consideradas por algunos estudiosos como ciudadelas. Estas estaban rodeadas por muros de hasta casi 24 pies de altura, poco menos de 1 milla de largo. Otros expertos usan el término palacios en lugar de ciudadelas, para así de esta forma describir estas áreas, entendiendo los términos en el sentido más amplio como una referencia a edificios similares a las cortes medievales. Cada una de estas unidades fortificadas contenía calles, barrios, residenciales, jardines perfectamente irrigados, cementerios, embalses, templos y pequeñas áreas tipo celda para fines que aún no se han identificado. Los edificios estatales o ceremoniales más importantes de esta zona se pueden reconocer por sus elegantes arquitecturas. Estos edificios tienen paredes de ladrillo de adobe, decorados con hornacinas y frisos estucados, muchos de los cuales eran mitad figuras animales y motivos geométricos. Sin duda, símbolos de ideología religiosa. Aunque los restos de la zona de Chan Chan dejan mucho que desear, ya que fue saqueada muchas veces a lo largo de los siglos, ningún visitante puede dejar de quedar impresionado por la originalidad del estilo arquitectónico y la elegancia de las decoraciones, estas muy parecidas a los arabescos, un elemento bastante único en el mundo precolombino. Aquí, al igual que en Nazca, Tiwanaku y otros sitios, se han desarrollado una variedad de teorías diferentes y a menudo bastante contradictorias para explicar los restos, especialmente en el caso de la cuestión de la función de las 9 gigantescas ciudadelas que al mismo tiempo estaban aisladas entre sí. Quizás un dignatario, conocido como curaca, lengua local, estuvo a la cabeza de estas ciudadelas, muy probablemente como representante del rey. Pero existe otra teoría que sugiere que cada ciudadela pudo haber sido el cuartel general de los miembros de una determinada clase social, a ninguno de los cuales se le permitía mezclarse con los demás, de modo que se veían obligados a vivir sus vidas separados unos de otros por estas paredes sólidas. Cerca del complejo urbano de Chan Chan se han encontrado otras estructuras importantes que son exclusivas de la civilización Chimú. Estos incluyen plataformas artificiales conocidas como huacas, palabra que proviene del español para sagrado, debido a su función original como lugares de culto. Las más famosas son la Huaca Esmeralda y el Dragón. Estas fueron restauradas en la década de 1960. Se tratan de una estructura formada por un muro perimetral dentro del cual se superponen 2 plataformas, una de 14 pies de altura y la otra de 10 pies. La estructura toma su nombre de los bajos relieves de las paredes. En el centro hay una serpiente de 2 cabezas, quizás un símbolo del agua y la fertilidad, asociada con otras criaturas con forma de serpiente que aún no tienen una clara interpretación. El estilo es similar a los frisos estucados que decoran los muros de la ciudadela de Chan Chan. Los símbolos son muy similares a los que se ven en los tejidos, la cerámica sencilla y las vasijas de oro y plata. Los artesanos Chimú eran muy hábiles en el trabajo de los metales preciosos, produciendo artículos de extraordinaria calidad. A finales del siglo XV, cuando Chan Chan fue saqueada y abandonada por el ejército inca, los soberanos del Cusco obligaron a los orfebres y metalúrgicos más hábiles a continuar con su trabajo bajo el dominio de la corte, donde continuaron trabajando hasta la conquista española, terminando de esta forma lo que alguna vez se conoció como la gran civilización del Chan Chan. Hemos repasado 3 civilizaciones que se desarrollaron en América en los siglos anteriores a la llegada de los españoles. Sociedades que dejaron su huella en el tiempo
y que ahora arqueólogos e historiadores las estudian para descifrar los misterios que rodean su desaparición. En la segunda entrega, repasaremos las grandes civilizaciones de Machu Picchu y la misteriosa ciudad de Tiahuanaco en Bolivia. Ven y acompáñame en el siguiente video, siempre aquí en tu canal Arqueo Histórica.